Yo quisiera empezar poniendo un poco en contexto el tema del financiamiento chino y del que se puede hacer con el Triángulo de Hierro. El Triángulo de Hierro en realidad es un eslogan acuñado por el Banco de Desarrollo de la China, que muestra la interrelación que hay con el gobierno chino, los bancos chinos y las empresas chinas. Lo que nosotros vemos acá en cuanto a líneas, sectores, prioridades, inversiones chinas son dadas desde el Consejo de Estado de China y desde la Comisión de Reforma y Desarrollo de China, en la cual China discute sus prioridades de financiamiento basado en sus necesidades internas y en sus capacidades. Entonces, si hay mayor inversión en el sector hídrico, también en gran parte responde a que China tiene una gran capacidad instalada de empresas que trabajan en este sector y que necesitan salir afuera porque no hay suficiente negocio en China. Igualmente en el tema de metales, China está viviendo un proceso de urbanización muy intenso y requiere de metales, entonces los bancos son capitalizados para poder unirse, fusionarse, comprar posesiones fuera de China y extraer estos metales. Las empresas chinas a su vez están organizadas también para poder instrumentalizar estas prioridades y estos financiamientos. De hecho, el Ministerio de Comercio de la China, por ejemplo, cada 4 años produce un catálogo de inversiones chinas en el exterior, país por país en todo el mundo. No es una cosa muy detallada, pero por lo menos ahí se ve cuáles son las prioridades, se habla de algunos proyectos inclusive, de cuáles van a ser los bancos que van a actuar, de cuáles van a ser las empresas, y de esta manera también China ordena su intervención, justamente para evitar lo que salió en una de las preguntas, la competencia entre las mismas empresas chinas. Yo quisiera ubicar nuestra discusión en 3 desafíos claves. Cuando uno tiene que pensar y qué hago desde la sociedad y hacia el Estado. Uno, que las decisiones de inversión entre China y los países son decisiones excluyentes y que se dan únicamente en el escenario de los gobiernos. El segundo es el nivel de opacidad que tenemos frente a los financistas chinos, los bancos chinos. Y el tercero es la falta de acceso a los mecanismos de rendición de cuentas de las empresas chinas. Entonces, un poco para ilustrar el primer desafío, ahí vemos un poco lo que es la hoja de ruta de la cooperación entre China y los países. Y vemos que realmente el punto del proyecto, la Coca-Cola Similar, el proyecto Mirador, realmente están al último. Es ya producto de una cantidad de negociaciones y conversaciones previas. Que yo diría, China ha empezado de una manera, en esto sí, transparente, de evidenciar cuáles son sus intereses con América Latina. Pasado noviembre publicó su documento de política hacia América Latina, donde se habla, por ejemplo, de un plan de acción conjunto, que es el plan que se aprobó en la cumbre de la CELAC. Ahí se dice con mucha claridad cuáles son las prioridades en todos los temas políticos, sociales, diplomáticos, de seguridad, de intercambio entre las sociedades, etc. Pero interesantemente también se habla de los sectores en términos de los recursos que China necesita, sobre los temas de infraestructura, se hablan inclusive de algunos espacios de coordinaciones multilateral y bilateral. Este es un documento bien interesante. Luego tenemos también las asociaciones estratégicas integrales que ya se dan entre China y los países. En noviembre también Ecuador ascendió su relación con China a una asociación estratégica integral. Se publicó un documento aproximadamente de 3 páginas. Otros países lo tienen, como Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Chile. Luego el siguiente nivel es los planes de acción conjunta. Este también es un documento, en el caso de Ecuador, que no lo tenemos, pero que se da con otros países. En el caso de Brasil se destaca porque es un documento, el plan de acción conjunta para 10 años, y con algunos elementos muy particulares. Se habla, por ejemplo, de instancias de coordinación para la cooperación energética, para la cooperación en el sector agrícola, en el sector nuclear. Se habla de la creación de mecanismos de diálogo.
Luego tenemos los acuerdos bilaterales, en donde China ha sido muy prolífico. Yo estaba mirando ayer, sumando de una manera gruesa los acuerdos que se han firmado desde la primera vez que vino el presidente Xi Jinping, que de hecho ha sido muy notable la importancia que le ha dado a América Latina, después de que fue nombrado como presidente de China en enero del 2013, en marzo ya estuvo visitando América Latina. Y en 4 visitas que ha hecho, 3 Xi Jinping y la segunda Li Keqiang, el viceministro chino, más de 280 acuerdos se han firmado. O sea, es una relación muy prolífica. Y estos acuerdos también, y como decía antes, se concretan en mecanismos de diálogo. Ministerios de recursos estratégicos, ministerios de recursos hídricos, misiones diplomáticas, que se ven cada cierta frecuencia y en donde se llevan los portafolios de proyecto. ¿Qué te interesa a ti? ¿Qué financio yo? Ahora, aquí esta Nutria está rezando porque yo creo que vemos de vez en cuando las noticias y por favor que todo salga bien, pero no hay espacios de escrutinio público, no hay posicionamiento de las organizaciones. Ustedes me corregirán si aquí ha pasado otra cosa, pero yo creo que si el Banco Mundial hubiera hecho un documento de estrategia hacia América Latina, o el gobierno de los Estados Unidos o de Alemania, a lo mejor hubiera despertado una cierta curiosidad y un posicionamiento desde los movimientos sociales. Yo creo que no hemos visto y que es necesario hacerlo. Y creo que hay varias opciones. El documento de la Alianza Estratégica Integral, yo considero que debería ser un documento vivo, que debería revisarse cada cierto tiempo, que debería haber espacios de participación, y aquí creo que sería una de las cosas que se puede proponer, que sea un documento que se revise cada cierto tiempo y donde haya representación de la sociedad civil. Luego hay otras instancias, los acuerdos, por ejemplo, bilaterales, dependiendo de qué se trata, también tienen que ser aprobados por el Congreso. No sé si alguno de ustedes vio cuando ascendió Macri a la presidencia en Argentina, se mandaron inmediatamente todos los acuerdos que firmó Kirchner al Congreso para la revisión y la aprobación. Eso es otro espacio, otra oportunidad de participación ciudadana. Luego los préstamos, todos los préstamos chinos también tienen que pasar, en el caso de Ecuador, por ejemplo, y hay diferentes instrumentos en cada país. En el Ecuador tienen que pasar por el visto bueno del Comité de Deuda y Financiamiento. Yo he tenido la oportunidad de preguntar a uno de los miembros, jamás han recibido una carta de una organización o de una comunidad o ningún movimiento, ni preguntando ni proponiendo sobre los préstamos con China. El segundo desafío es la opacidad en el sistema financiero chino. A pesar de que existen momentos que podrían ser también oportunidad para nosotros de influir estas decisiones. Las inversiones chinas en un primer momento son aprobadas por las instancias que están más arriba de los bancos, desde el Consejo de Estado, la Comisión de Reforma y Desarrollo de China y el Ministerio de Comercio, dependiendo del monto, dependiendo del sector, dependiendo del país donde se vaya a realizar. Es una primera instancia que debe dar una aprobación. Luego de que esta aprobación existe, recién en ese momento esto se hace una solicitud de préstamo que va al banco. Y en el banco además tiene que hacerse estudios de evaluación de riesgo, visitas de debida diligencia, y es un proceso también que podría brindar oportunidades de participación. Posteriormente, como había explicado antes, tanto el Banco de Desarrollo de la China como el Eximbank tienen que un papel de monitoreo y de regulación durante toda la vida del proyecto. Y finalmente los bancos también los bancos chinos son sujetos de supervisión por parte de la Comisión de Regulación de la Banca China. Cuando hablaba de la Directiva de Crédito Verde, es un instrumento interesante porque este es uno de los pocos instrumentos que sí tiene indicadores de cumplimiento y que los bancos tienen que reportar anualmente, proyecto por proyecto, a la Comisión de Regulación de la Banca China. Solo para dar un ejemplo, cuando uno va, y les invito a que vayan al website del Banco de Desarrollo de la China, del Eximbank, la información es súper general, es desactualizada, y un mínimo estándar, que no es pedir peras al olmo, sería
una base de datos abiertas como tiene el Banco Interamericano de Desarrollo. Uno puede ir al website de ellos, puede buscar por país, por sector, por estado, inclusive los proyectos que están en estado de negociación, que se llaman el pipeline. Uno puede hacer un clic y te sale país por país, sector por sector. Uno puede ver, por ejemplo, quién es el responsable del proyecto, si requiere una evaluación ambiental, si requiere consulta pública. Este nivel de información es fundamental para la sociedad civil que quiere hacer incidencia y quiere vigilar qué está pasando con el financiamiento chino. En el desafío 3 sobre la rendición de cuentas de las empresas chinas, igualmente tenemos momentos en que la inversión debe ser aprobada, en el caso de las empresas, por el Ministerio de Comercio y otras agencias como la Agencia de Supervisión de los Activos Estatales, de las empresas estatales. Hay varias instancias como el MOCON, el Ministerio de Comercio, que tiene listas negras de las empresas muchas veces por problemas ambientales que ellos han tenido. Las empresas matrices chinas también tienen un estricto control sobre los problemas. De hecho, una empresa que tiene un incidente ambiental grande en cualquier país no puede reiniciar sus actividades si no tiene el permiso de su empresa matriz. A nivel nacional también es interesante que conozcan que en todas las embajadas, en cada embajada china, en cualquier país, hay un funcionario del Ministerio de Comercio, que es el consejero económico de la embajada, cuya función es apoyar y supervisar a las empresas que están operando en un país determinado. Y como ideas para la acción, desde ISCAL hemos hecho algunas cosas, inclusive hemos ido a China a entregar las cartas porque no nos querían recibir en Argentina, la empresa Geshuba. Viajamos allá, la entregamos, hemos hecho eventos, hemos publicado un manual, hemos facilitado que compañeros puedan viajar a China y establecer nexos con organizaciones sociales, hemos hecho cartas. Otra gente también ha hecho cosas muy interesantes. Hay una organización en Estados Unidos, por ejemplo, que se llama Amigos de la Tierra. Ellos han colaborado con Acción Ecológica aquí y han hecho una iniciativa muy innovadora. Ellos han ido a conciertos de un pianista famoso chino que se llama Lang Lang, que está dando conciertos por todo el mundo. El tema con este pianista es que es auspiciado por el Banco Industrial y Comercial de China, uno de los financistas del proyecto Mirador. Y en cada concierto han estado afuera con sus pancartas, le han entregado cartas, es decir, están construyendo una presión hacia las empresas chinas. Yo creo que 3 puntos claves, que es solamente una parada en un largo camino, es la necesidad de que las organizaciones sociales se inserten en las conversaciones entre los gobiernos. Todos estos planes que tienen mucha importancia para el modelo de endeudamiento, para el modelo de desarrollo, para la sustentabilidad, están siguiendo el principio de no interferencia, que es un principio chino, que es una relación de Estado a Estado que excluye a todos los otros actores. El segundo es el tema de la transparencia. Yo creo que debe ser una prioridad para los movimientos sociales el lograr que los bancos chinos tengan bases de datos abiertas. Y la tercera, el tema de las compañías chinas. Creo que es importante la investigación, las cartas, las acciones. Con compañeros aquí en Ecuador que estábamos tratando de hacer incidencia sobre el proyecto Mirador, una de las conclusiones que tuvimos es China no contesta el teléfono, porque muchas veces se iba a la embajada, se han hecho cartas, no había ninguna contestación oficial. Si ustedes siguen un poco lo que pasa con las empresas chinas en otros países y los boletines de prensa, los artículos que salen, casi siempre van a encontrar que no se pudo contactar a la persona de la compañía o el regulador. No hablan con la sociedad y por lo tanto no son sujetos de escrutinio social. Esto también tiene que cambiar. Y con esto yo me quedo acá. Muchas gracias, Paulina.